Bien, denme 45 minutos de atención exclusiva, por favor. Vamos a ver la fisiología de la corteza suprarrenal. Corteza. La corteza está aquí, fíjense, estos son los riñones. Siempre, toda vez, nunca aprendan de memoria algo y después no saben dónde está. Tienen que ubicarse bien ustedes, ya que van a entrar a fisiopatología, patología en el próximo año, cómo es el entorno para ir a lo mínimo. No empiecen con lo mínimo de memoria y no saben dónde encaja. Tienen que saber, eso lo voy a exigir siempre. Y aquí tenemos los riñones y ahí está la suprarrenal, como un gorrito encima de cada riñón. ¿Ya? Este eje es importantísimo, como hemos hablado. Fíjense, es el eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal. Entonces, ese es el eje. Vamos a ver ahora lo importante. Aquí está, se sigue por ritmo circadiano. Normalmente, ustedes y yo, que estamos sanitos, gracias a Dios, tenemos el ritmo, siempre secretando nuestras hormonas corticoideas, ¿no? Ahora fíjense, el estrés, ¿no? Las infecciones, los traumas, la cirugía, o sea, todo lo que signifique un choque, un estrés, ya sea físico, ya sea psicológico, va a estimular la secreción de una hormona famosa, va a activar este sistema, este eje, hipotálamo, hipófisis, adrenal, fíjense. Entonces, estimula en el hipotálamo la hormona cereales, que es la hormona liberadora de ACTH. En la hipófisis anterior se secreta la ACTH y la ACTH va a las glándulas suprarrenales. La glándula supra, como su nombre lo indica, es arriba de la corteza, van a secretar el cortisol. El cortisol interviene en el metabolismo y en el sistema cardiovascular. El cortisol como hormona aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la proteólisis, la lipólisis. O sea, este efecto del corticoide es catabólico. Ya ustedes saben que es el metabolismo, ¿cierto? Entonces, en este caso es catabolismo, destrucción de tejido. Y es un problema porque efectivamente el cortisol nos ayuda a pasar un estrés, un problema de infección, una cirugía, virtud a que ellos ayudan a que esa cirugía, etcétera, se recuperen gracias a que ellos nos dan el sustrato que es la glucosa. Y por eso ellos aumentan el catabolismo para que no falte glucosa. Y en el sistema cardiovascular aumenta la contractilidad miocárdica y el gasto. Esto es lo que es el cortisol. Ahora, aquí está las glándulas suprarrenales, fíjense, y tenemos la corteza adrenal, porque la médula es la que produce adrenalina. La corteza tiene tres capas. La glomerular, esta zona, la fascicular y la reticular. Entonces tenemos la glomerular, fascicular y la reticular. Entonces, esta es la capa de la corteza, de la glándula suprarrenal. Cada capa, esta capa que es la glomerular, sintetiza aldosterona, en este caso la glomerular. La vascular, cortisol, que es la más importante, y la reticular, la de hidrogenado. Fíjense, ustedes tienen que ver, nos vamos a traer. Si el cortisol, muchas veces las glándulas se destruyen las glándulas. Hay enfermedades que ustedes van a ver en el cual la corteza se destruye, ya sea tumores, tuberculosis, infecciones, pueden destruir. Y el paciente ya no puede sufrir un estrés, ¿no? Tiene un problema en el estrés, ese paciente puede fallecer y el sistema cardiovascular también se resiente. Entonces, nosotros tenemos el cortisol en sintético. Y
exceso ahorita, mucha gente viene porque esa patología de lesión de la corteza suprarrenal es muy frecuente, no es nada extraño. Ahora tiene. Intentando integrar, hemos visto nosotros el sistema nervioso entérico, hemos visto el sistema nervioso simpático y ahora estamos viendo esto. Cuando hay un estrés psicofísico, o sea, puede ser físico, psicológico, estrés, se activan estos tres, repitiendo, ¿no? En un estrés se activan estos tres. El eje hipotalámico adrenal con la secreción de cortisol, el sistema nervioso simpático con la secreción de adrenalina y el sistema nervioso entérico con la secreción de serotonina más que todo. Que adrenalina eso tenemos nosotros, pero serotonina se secreta como una respuesta al estrés. Esto, si ustedes estudian ahora, vamos a estudiarlo por separado, pero ustedes tienen que integrar, ¿cierto? El cortisol que estamos viendo ahora ayuda a pasar el estrés, pero también está del lado con la adrenalina y dejamos mucho en el sistema enteral. El sistema enteral, no se olvide que el intestino secreta ¿cuánto por ciento de serotonina? Porque la serotonina, ¿dónde más tiene efecto? La serotonina, ¿dónde más tiene efecto? ¿Dónde más actúa la serotonina? Claro, estamos viendo, pero aparte del intestino, ¿dónde más actúa? ¿Dónde más? ¿Ah? Los receptores, inhibición del dolor. Más fuerte. Inhibición del dolor en los receptores. Inhibición de los receptores. Inhibición del dolor en los receptores. Claro. Actúa en el sistema nervioso central. Actúa en la modulación del dolor. Actúa también como neurotransmisor en la corteza. O sea, el sistema nervioso central, la serotonina es vital, pero la formación de serotonina no es totalmente en el cerebro. La mayoría se forma en el intestino. Por eso es vital esto que estamos viendo, esta integración. No se lo hacía antes, pero tenemos que ver que cuando hay un estrés, una persona que esté estresada, nerviosa, sufriendo un problema, va a tener problemas de secreción de cortisol, de adrenalina y de serotonina. ¿Y qué acciones tiene la serotonina en el intestino? ¿Qué acciones tiene? A ver, vamos a comenzar por lo que se han sacado para nosotros. Primero vamos a ir por los 80, por los 90 y por los 100. ¿Qué acciones tiene la serotonina en el intestino? A ver, Yajaira, ¿dónde está Yajaira? Yajaira no vino. Ya, la señorita Gabriela. A ver, señorita Gabriela. ¿Qué acciones tiene la serotonina? Usted se ha sacado 80. Aquí el simpático, más que todo va a tener En el intestino, la serotonina. menor funcionamiento del sistema. ¿Ya? ¿De qué? Menor funcionamiento del peritranquismo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Menor absorción, quizás. No hay quizás. Ahora vamos a agregar estimado Carlos. ¿Ah? No se acuerda. A ver, ¿quién más? Ah, Moara. No, vaya por Pero dime, pues Moara. ¿Ah? Yo creo que aumenta. No, yo creo. Está ya. ahí en el neuro, hemos avanzado. ¿El neuro? No. Gastro. Ya. La serotonina aumenta el estímulo en sí de todo. O sea, aumenta el trabajo, aumenta el peristaltismo, como dijo Gabriela, aumenta la absorción de los nutrientes, que sean absorbidos de manera ¿Qué más? eficaz. La secreción igual aumenta la Ya, secreción de ¿qué más? glucosa. Aumenta la vasoconstricción, igual creo. ¿Ah? Aumenta la vasoconstricción para que todo eso sea más rápido. Entonces la serotonina es vital para una digestión Vasodilatación, normal
Cuando uno está feliz, secreta serotonina, hay buena digestión, buena absorción, buena secreción, buena digestión. Entonces, nosotros comemos y absorbemos todo. El intestino tiene un peristaltismo normal. El individuo va a ir al baño sin ningún tipo de estitiquez, no va a haber constipaciones. Una persona que esté estresada va a sufrir de, que fíjense, ahí tenemos el cortisol, la adrenalina. La adrenalina, ¿qué hace en el intestino? ¿Ah? Sí, pero en el peristaltismo. Inhibe el peristaltismo. Por favor, aumentámelo, Ignacio. A Moara, es justo que lo aumentemos un poco. Entonces, en el intestino, en la adrenalina, inhibe el peristaltismo. Por tanto, uno que está estresado, prácticamente queda quieto. Sobre eso no hay secreciones, no hay digestiones. Es más, si uno está muy estresado, hasta puede tener indigestión si come. Y una cosa que es la serotonina es conmueve, o sea, el apetito. Una persona tiene hambre. Entonces, uno no tiene hambre cuando esté estresado, no tiene hambre. Sobre eso, al baño leer, a veces uno no se acuerda de 2, 3 días, recién se acuerda que no he ido 3 días al baño. ¿Por qué? Porque ha estado en problemas, qué sé yo, su señora, su hijo están pasando por cirugías. En ese momento uno se olvida de uno. Entonces, el sistema simpático tiene preponderancia de la serotonina en este caso también, y el cortisol. Vamos a ver ahora lo que hace. Pero los tres actúan en un estrés. Por eso, si queremos tener una vida normal, tenemos que controlar el sistema nervioso. Obviamente, no hay que estar nervioso lo menos posible. O sea, uno no puede evitar, hay situaciones en las cuales uno está siempre nervioso, no hay forma. Ustedes van a ver cuando tengan hijos, ahí van a saber cómo es cuando un hijo tiene que operarse, cuando está en riesgo, un estrés brutal. El padre es el que más sufre, más que nada. Pero eso tiene que pasar, no puede ser todo el tiempo, ¿no? Y bien triste sería un estrés que yo creo que ya nadie le va a voltar, pero a ver, a mí no, pero Moarita, ¿quién me suelta? La Lucanita, las guapas, esas son las que más toleran a un hombre malvado. En cambio, Moara, no, digo, María José, ni idea. De una mirada el tipo va a estar escapándose. No podemos tolerar nosotros mucho tiempo de estrés, tenemos que retirar. Todo lo que nos causa estrés tenemos que hacerlo a un lado. ¿A cómo está detrás de esto? ¿No? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué pasa con la qué? La persona que consiente Más fuerte, por favor. ¿Qué pasa con las personas que? mientras más nerviosos se ponen, buscan algo para comer. Aumenta el apetito cuando uno está nervioso. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene alguna disfunción. Ahí tenemos nosotros disautonomías, ¿ya? Eso es una patología, eso no es normal. Cuando está más nervioso, más come, eso es parte de la bulimia que van a estudiar ustedes en psicopatología. Conmigo no van a ver eso. Nos vamos a disparar a un lado. ¿Alguna otra pregunta? Es como decir, ¿qué pasa cuando me chicotean y en vez de sentir dolor, siento placer? Son patologías. Eso no es normal. Eso no es normal. Imagínate, estoy nervioso y quiero comer, eso es totalmente parte de una patología que lo van a ver. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos. Sigamos adelante. Entonces, ahora, aquí vamos a ver el estrés. Fíjense, en el estrés, aquí está una persona, esto tiene que evitarse, por favor. Esto no tiene que evitarse. Por favor, tienen que evitarse. Estos individuos, bueno, no sé si en este caso tienen que tener la razón, pero toda persona que nos hace daño hay que votar. No hay nada que hacer. En el estrés se secreta adrenalina y cortisol.
¿Ya? La adrenalina, ustedes saben, hay una respuesta de lucha o huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta la cantidad de sangre que va a los músculos, a los ojos. Todo lo que tiene que estar lúcido aumenta, porque uno tiene que pelear, pues haya inhibición de todo el sistema gastrointestinal, no se digiere nada, todo se va a los músculos, al cerebro, al corazón, para poder pasar ese momento de estrés. Pero la adrenalina, para poder pelear, para poder luchar, para poder escapar o pelear, necesita energía. ¿Y la energía de dónde lo saca? Del cortisol. El cortisol le da a una persona, ¿no?, el sustrato, la energía para poder. ¿De dónde es la energía? De la glucosa. Vamos a ver que el cortisol, ¿no? Fíjense aquí, vamos a ir atrás un momentito, no más atrás, fíjense, hace gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es glucogenólisis? ¿No? ¿Qué es gluconeogénesis? Producción de la glucosa para Formar glucosa a partir de compuestos que no son, ¿cierto? Glucogenólisis. Rompimiento de la quiebra de la glucosa. Ya, entonces tenemos los depósitos de glucosa en el hígado, todo se va desgregando en moléculas de glucosa. ¿Para qué? Para que una persona pase esta rabia, esta pelea. Para pasar esta pelea necesitamos glucosa. La glucosa nos va a dar ATP. Entonces, para pelear o para escapar, el músculo necesita energía, necesita glucosa que lo da. Entonces, para eso el cortisol, ¿qué hace? Corta la energía al resto de los órganos. No le importa nada y la desvía ¿dónde? Donde se necesita. Los músculos y el cerebro. O sea, el músculo del que va a pelear o el que se va a esquivar patitas para que te quiero. Una de dos, ¿cierto? Y para eso necesita energía. Y el cortisol otorga la glucosa suficiente para que pueda pasar ese proceso. Entonces, aquí está todo explicadito, no voy a leer esto, ¿no? Pero cuando hay estrés continuo, se activa también la secreción de glucagón. ¿Para qué sirve el glucagón? Ah, bueno, no sabe todavía, ¿no? El glucagón. ¿Alguien sabe para qué sirve el glucagón? ¿Para qué sirve el glucagón? Le voy a aumentar un punto. Dime, ¿quién? Ayuda a la regulación de la glucosa en un hombre. Sí, ayuda arriba, ayuda abajo. Dime, ¿para qué sirve? A regular la glucosa. No, regular igual no me dice. ¿Aumenta o disminuye la glucosa? Cuando los niveles de glucosa están bajos, se activan y los ayuda a elevar. Sí, pero yo no sé a quién darle el punto. El glucagón, vamos a verlo el día viernes, se secreta cuando hay hipoglicemia. El organismo secreta esa hormona, ¿para qué? Para obtener más glucosa, porque el cuerpo no tiene. Imagínense cuando hay estrés, el cortisol hasta va a hacer que el glucagón se active y que dé más glucosa todavía. Entonces, se puede activar la secreción del glucagón, prolactina, que ya saben para qué es, y inhibición de la testosterona y estrógeno. O sea, aquí hay un pérdida de la libido. Aquí, por eso, ahora vemos mucha juventud con impotencia, ¿no es cierto? Que no es según, no es impotencia, es impotencia eréctil. Eso es prácticamente crónico. Van a ver ustedes en clínica eso. Nuestros jóvenes usan mucho el citalopram para su vida normal. No es normal, pero lo hacen así. Entonces, impotencia y discusión. Eso lo digo. Bien, vamos a ver. Fíjense, cuando hay estrés, el hipotálamo se activa porque en el hipotálamo está aquí. Ahí está el sistema límbico, está la amígdala que ve. Digamos, uno puede estar estresado sin necesidad de que el cuerpo sufra algo. Uno puede estar estresado solamente mentalmente, imaginando nada más. O peor, se estresa igual. Cuando uno piensa que va a morir él, o va a morir su hijo, o va a morir alguien que ama,
está estresado. Para ver quién está haciendo. Denme 45 minutos y luego de eso se van a salir afuera, pero no me distraigan. Entonces, fíjense, el hipotálamo se activa, la hipófisis secreta, aquí está la ACTH, que va a ir a secretar en la corteza suprarrenal el cortisol. El simpático también, que se activa por el estrés, va a secretar ¿qué? Adrenalina. Entonces tenemos un proceso de secreción de adrenalina para pasar el estrés y cortisol. Los dos juntos, siempre los dos juntos, ¿no? Uno es proinflamatoria y el otro es antiinflamatoria. Entonces, quiero que entiendan esto. Si uno está peleando, ahí van a entender, cuando uno está peleando, se activan los dos. La adrenalina para dar fuerza a los músculos, lucidez, dónde lo voy a cazar a este individuo, y el cortisol para dar glucosa y fuerza. En ese momento el cortisol no le interesa digerir alimento, nada, es simplemente que pase el estrés. Pero producto de esa pelea, se golpea uno, se rasguña, y realmente ahí en ese estrés va a tener problemas de inflamación, golpes, confusiones. Entonces, el corticoide es lo que es glucosa y análogamente da antiinflamación. O sea, una persona termina su estrés y ya el corticoide está actuando como antiinflamatorio. Ya las heridas están en forma natural, nosotros mismos, nuestra hormona está propiciando que haya desinflamación de todos nuestros golpes, empieza a seducirse, porque el corticoide, esa es su función. El corticoide nos ayuda a pasar un estrés, otorgando primero el sustrato para una energía, pero también otorgando la cura, por decir, para normalizar la fisiología. O sea, durante el estrés puro hay inflamación, pero el corticoide además después produce antiinflamación. Por eso el corticoide tiene un efecto antiinflamatorio potente, natural. O sea, nosotros secretamos corticoide o el cortisol y nos produce una antiinflamación a nosotros. Entonces, estamos normal. Ahora, nosotros como médicos, bueno, no nosotros como bioquímicos, han visto que el cortisol es buena antiinflamatoria y han creado medicamentos tipo cortisol, o sea, corticoides, medicamentos que también producen lo mismo. Le han cambiado algún detalle de ahí en su molécula y lo han vuelto más poderoso, ¿no? Tenemos entonces medicamentos corticoides que tienen más poder antiinflamatorio que nuestro cortisol. Nuestro cortisol tiene normal, pero bioquímicamente han alterado y tenemos medicamentos que provocan lo mismo que el cortisol, un poco más de potencia antiinflamatoria. ¿Está bien? En base a eso. Ya, vamos bien. Entonces, aquí está el estrés crónico y espero que ninguno pase. Con un estrés agudo se sube la adrenalina y sube el cortisol, ¿no? Ambos, esto va a provocar inflamación, la pelea, la orina y el cortisol, la antiinflamación. Entonces, el estrés agudo es una respuesta para salvar la vida. Pero el estrés crónico es diferente. Fíjense, el estrés crónico, el cortisol se mantiene elevado. Y si se mantiene elevado, vamos a mantener la glucosa elevada, ¿no es cierto? La cantidad de glicemia. Va a haber antiinflamación e inmunosupresión sin motivo. Eso nos va a hacer daño. Sí, cuando hay un estrés crónico, la adrenalina no está elevada, como en un estrés agudo. El estrés agudo, la adrenalina sube y luego se soluciona el problema y baja. Volvemos a insistir en la pelea, ¿no es cierto? En la pelea, en ese momento, estos hombres que ven, todos, especialmente esos grandotes que están ahí atrás, han debido ser los más abusivos en la escuela. Durante la pelea uno se enciende y se pelea. Y luego de eso pasa y nos bajamos tranquilos. Eso es todo. Tenemos un estrés de cuánto?
10 minutos, 15 minutos, media hora. Pero otra cosa es tener un estrés, no así en ese agudo, sino crónico. Por decir que todo el tiempo te estén dando, todo el tiempo te estén haciendo sufrir. Un marido que se presiona todo el tiempo que te hace negar. Te has pescado con una persona y después le ves con otra y está tu rabia y está subiendo el nivel. La adrenalina se mantiene, no sube en un pico así de pelea, pero se mantiene. Y el cortisol está elevado. Y el cortisol así cuando esté elevado va a provocar problemas que les he traído aquí, bien concreto en esta ahorita, mientras hablar para la vida, ¿cierto? Van a ver lo que puede hacer el cortisol, producto de los efectos fisiológicos que tiene en nosotros. ¿Ya? Entonces, cualquier pregunta levantan la mano. Entonces, fíjense cómo actúa el cortisol. En el metabolismo de los carbohidratos, ¿qué hace? Aumenta la glicemia, suprime la secreción de insulina. Vamos a avanzar el bien de la insulina. La insulina es anabólico, construye, engorda. En cambio, el corticoide no. El corticoide al revés va a suprimir a la insulina, aumenta la glicemia. El metabolismo de las proteínas es catabólico, o sea, va a inhibir la síntesis de proteína, ¿cierto? El músculo, lejos de aumentar, va a achicarse, ¿no? Entonces, en los ácidos va a haber lipólisis y por otra parte va a haber retención de sal y agua porque eso produce enzimas. Entonces, el cortisol, todo esto, si ven desde el lado bueno, nos ayuda, pues. La glicemia ayuda a superar un estrés. En ese momento las proteínas no nos conviene lo bien que haya producción de neoglucogénesis, ¿no? Los ácidos grasos igual. Entonces aquí están las acciones metabólicas que está clarito, que es el cortisol, que otorga glucosa. Esto es necesario para la ATP. Para eso, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la síntesis de proteína. Aquí está la síntesis y está inhibiendo, ¿no? Porque la glucosa se va a convertir en proteínas, entonces inhibe. Por otra parte aquí, en las grasas, fíjense, el tejido adiposo inhibe la lipogénesis y produce la lipólisis. Igual, en el músculo, inhibe la síntesis y produce proteólisis y produce neoglucogénesis. La neoglucogénesis es producir glucosa a partir de elementos que no son glucosa. A partir de aminoácidos y de lípidos se construye glucosa y eso es el hígado. ¿Ya? Aquí está el hígado, el cortisol. Fíjense, el cortisol actúa sobre el páncreas, inhibiendo la insulina. En el músculo va a disminuir va a hacer catabolismo. En el hígado genera la neoglucogénesis. En el hueso reduce la formación. Esto produce cuando el cortisol se secreta de manera permanente. En ustedes, pues, a ver, cualquiera hágase un estudio, no, su glicemia está normal, sus huesos están bien, porque el cortisol no lo tienen constantemente. Pero sí, si lo tuvieran, entonces provocaría estos problemas que estamos hablando. Entonces, el corticoide, en este caso el cortisol, tiene propiedades antiinflamatorias y muy vamos a ver, ¿ya? Esos son los efectos, fíjense. Altera el estado de ánimo, el hipotálamo, aumenta la glucosa, estimula la neoglucogénesis, ralentiza la digestión, la osteoporosis, fíjense que tampoco, pues catabólico, impide la formación de hueso. Y una persona que ingiere un exceso de cortisol, sus huesos se convierten bien, llenos de agujeritos, como si fuera un hueso bien débil, ¿ya? Y tenemos que esto es lo que produce en forma natural cuando es estrés agudo, reduce la reacción alérgica, tiene acción antiinflamatoria, reduce la sensación de dolor y suda. Entonces, esto es muy importante. Esto nos ayuda a pasar un estrés a nosotros. Y los médicos se dieron cuenta de esto. Y el corticoide, el cortisol, que nosotros lo llamamos corticoide sintético, tiene lo mismo que el cortisol, pero más potencia antiinflamatoria, más potencia antialérgica, más potencia para el dolor, más potencia para todo. Entonces,
No hay médico, yo me incluyo, que no usa corticoide en su tratamiento. El corticoide, si ustedes lo saben usar, les va a dar una mano que les va a ayudar grandemente y va a hacer que la gente les admire, porque si ustedes saben manejar, nunca van a provocar iatrogenia. Iatrogenia quiere decir daño. Al curar al paciente, uno en vez de hacer daño, más bien lo arruina al paciente. Eso no van a provocar si saben fisiología. Entonces, vamos a ver cómo actúa el cortisol, la acción antiinflamatoria, fosforatina. Nuestro cortisol, como un antiinflamatorio, es un esteroide que entra, fíjese, pasa directamente a la membrana celular. Entonces, si pasa, ¿cómo será? ¿Es una hormona hidro o lipo? Lipo. Entonces se pasa la membrana y su receptor está en el citoplasma. Ahí se une a su receptor y entran al núcleo. Y en el núcleo va a condicionar la formación de esta proteína nueva, que es la lipocortina. Entonces, esta lipocortina, ¿qué es lo que hace? La lipocortina va a inhibir la formación de inflamación. Fíjense lo que hace. Ustedes saben que, vamos a volver atrás un segundito, aquí, fíjense, los fosfolípidos se tienen que convertir de la membrana, de una membrana dañada, en ácido araquidónico, ¿no? Y ahí actúa la fosfolipasa. Y el ácido araquidónico va a actuar formando estos mediadores que van a provocar inflamación. Entonces el corticoide actúa a este nivel, actúa inhibiendo la fosfolipasa. Entonces, volviendo adelante, fíjense qué hace la macrocortina o lipocortina, que se llama, inhibe la fosfolipasa 2. Entonces, la fosfolipasa 2 está inhibida. Fíjense, si se dan cuenta aquí, entonces ahí te está inhibiendo la fosfolipasa. Por tanto, no hay ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no hay ningún mediador. Entonces, si se dan cuenta, el corticoide produce un acto antiinflamatorio natural potente. Siempre hemos dicho, en forma coloquial, que el corticoide lo que hace es proteger a la membrana celular. Pero no me dicen cómo protege a la membrana celular. ¿Cómo protege a la membrana celular? Inhibiendo a la... bueno, inhibe que se disgregue, ¿no? La membrana celular, no se forma el ácido araquidónico, no hay formación de inflamación. Entonces, el corticoide no es que va a proteger la membrana, no inhibe el que va a provocar la disgregación de la membrana, ¿no? Y eso es lo que inhibe la inflamación. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta sobre eso. ¿Alguna pregunta? Entonces, la inhibición de la fosfolipasa no es un producto, digamos, fuera de la célula, produce la lipocortina. Pero, ¿por qué? Porque el cortisol entra al núcleo. ¿Ya? Y eso mismo que estamos hablando, producen los corticoides sintéticos. Los corticoides sintéticos son similares al cortisol y usan sus receptores para entrar al núcleo. Y ya no solo aquí nosotros, fíjense, estamos inhibiendo la lipoproteína inhibe, ¿no? La fosfolipasa 2 de forma natural, pero inhibe lo que debe inhibir. Si un área está dañada, termina de dañarse, hay edema, todo. Dios sabe lo que hace exactamente, pero nosotros no podemos inhibir todo. Inhibimos todo y ahí podemos formar un absceso profundo, ¿no? Cosas que no debemos del corticoide. Además de eso, vamos a ver las acciones que tiene a nivel sistémico, nos puede provocar lesiones graves. El corticoide no se debe usar más de 5 días, ¿ya? Y ustedes van a estudiar el fármaco, que después del 5.º día, 6.º día, ya empieza a tener reacciones colaterales graves que ahora vamos a ver cómo produce el corticoide. Lo mismo que el cortisol, pero más acentuado, una reacción colateral más profunda y le van a hacer daño al paciente. ¿Ya?
tanto daño le puede hacer a un paciente que si le dan constantemente corticoide, el niño no crece. ¿Qué ha pasado si no crece el niño? ¿Qué ha hecho el corticoide? Si no crece el niño, no crece. Su aplicación. ¿Ah? ¿Qué ha hecho? Inhibe el hormona del crecimiento, la RH. No. A nivel del calcio. Tiene un efecto catabólico en las proteínas. ¿Qué después del crecimiento? Es nada más que el anabolismo. Proteína con proteína crece. Pero si no hay, si inhibe el crecimiento porque las proteínas se están disgregando, no crece pues el individuo. Entonces, nosotros en el hospital de niños tenemos mucha heterogénea de médicos que dan para el asma, ¿no? Todo el tiempo cortico, claro que le cura pues con la mano, pero después la mamá le da solita al niño todo el tiempo su corticoide y sucede que no crece el chico, es peticito, porque ha estado un año ahí, 2 años usando. Y no solo eso, hay problemas que van a ver. Ya, cualquier pregunta levanta la mano. Bien, entonces, habiendo entendido esto, los corticoides inhiben la secreción de interleucina, porque también los corticoides tienen inmunosupresión. ¿Qué es inmunosupresión? Baja la inmunidad. Suprime la inmunidad, inhibe la inmunidad. Entonces, eso también usamos nosotros. ¿Por qué? Porque las enfermedades, el lupus, la artritis reumatoidea, todas las enfermedades de colágeno son enfermedades autoinmunes. Nuestro propio cuerpo inflama. ¿Por qué queremos? El corticoide lo usamos para inhibir esa reacción que tenemos. Y es excelente. Ustedes van a usar, espero que aquí haya buen día. Sabiendo usar, se usa y el paciente es beneficiado cuando sabe usar. Ya. Entonces, inhibe la secreción de interleucina 1 y tiene trastorno de necrosis. Interleucina 1, acuérdense de eso, ¿no? Por eso va a disminuir las enzimas que agregan al cartílago en el caso de la artritis, ¿no? Inhibe la presentación del antígeno por el macrófago, por eso una persona que recibe corticoides es inmunodeprimido. Una persona que tiene lupus, que tiene artritis, que tiene enfermedades autoinmunes, se le da corticoide, aparentemente está bien, pero es inmunodeprimido. Tenemos que cuidar de ese paciente. Entonces, fíjense, tenemos en la acción inmunosupresora, la interleucina 1 es una linfocina, es una citoquina que va a activar, ¿no?, la inmunidad tumoral y celular. Entonces, si nosotros inhibimos la secreción de la interleucina 1 y el TNF, el factor tumoral, entonces va a haber, no va a haber diferenciación de linfocitos T, B, o sea, todo esto se inhibe, ¿no? Porque el corticoide provoca, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Por favor, cállense, denme media horita más y termino. Ya, no. El corticoide, atiendan por favor, circula unido a las proteínas. ¿Por qué será? ¿Por qué circula unido a las proteínas del cortisol? Para que pueda entrar en las membranas. Porque si no está unido, fíjense, aquí está unido. Está con su transportador. Este azulito que ven es el transportador. Entonces con eso se mantiene dentro de la sangre. Pero el que no tiene, fíjense, estos están unidos, por eso se salen afuera. ¿Por qué se salen? Porque es liposoluble. Entonces, nosotros cuando damos corticoides, que es el cortisol sintético, van ustedes a ver una familia de corticoides que tenemos. No funciona para los corticoides sintéticos el cortisol binding globulin. El cortisol binding globulin es el transportador, ¿no?, que lleva el cortisol hasta donde debe estar. Entonces, fíjense esta persona, lo lleva el cortisol y es una mujer tipo María José, ¿no?, hermosa, ¿no?, bien, no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando le meten corticoides a una persona sana? Miren cómo se vuelve. ¿Por qué? Porque el corticoide
sintético, el cortisol globulin no se une pues al corticoide sintético. El cortisol globulin está diseñado para llevar lo que Dios ha hecho, el cortisol natural. Cuando le metemos nosotros el corticoide sintético, también es liposoluble, pero trata de agarrar, pero no puede, entonces se sale y se sale en donde no debe y provocan esto. Esto se llama el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando ya los corticoides se han salido de donde deben y ha provocado alteraciones en la conformación del metabolismo local de los órganos de la piel, del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Esto lo van a ver ustedes precisamente en lo que estamos avanzando, en endocrinología, no en una temita de endocrino. Pero esa es la razón, ¿ya? No sé, alguna pregunta. Vamos a ver. Sí. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué pasa? Explícale, por favor, Cáceres, ahí que está salvadito, para que me hables un poco de saliva. Explícale, por favor. No, ahorita explícale, es que con este dibujito no entendí. Explícale. Ya dice el doctor que el cortisol normal circula por todo nuestro organismo, tiene que dar unida a proteína, eso de que el cortisol globulin, y eso lo que hace es que el cortisol, como es liposoluble, salga a través de la membrana y causa una sobredosis. Pero en el caso de que una persona que es doctor y quiere hacer una diagnóstica, entonces le da un montón de corticoides, el globulin no va a ir a retenerlo, entonces sale el cortisol, y como es caso va a generar el síndrome de Cushing, sale por la membrana cortisol. ¿Has entendido? Pero ¿Cómo podría ser para ¿se puede? no se puede, no se puede. Lamentablemente, en el momento que tú usas corticoides sintéticos, sabes que así va a llegar a ser. Hay no sé, creo que es estudiante de jovencita, así como María José Hermosa, me dice: yo tengo artritis y estoy usando, me dan corticoides. Le digo: ¿sabes, no, lo que va a pasar contigo? Sí, me dice: ¿pero qué voy a hacer? No hay forma de evitar eso va a pasar. La única forma sería que haga un tratamiento alternativo, dejar el cortisol. Pero es difícil. Cuando una persona ya ha usado el cortisol, es como ustedes que tienen su esposo, ya no lo van a dejar nunca. Así, difícil que lo dejen, difícil. Así es difícil dejar el cortisol, porque el cortisol otorga pues, diré, tranquilidad a la paciente, toma el cortisol, camina normal, no le duele, porque la antiinflamación le da una vida natural, ella hasta puede bailar, etcétera, pero está con medicamento, pero está sin defecto, poco a poco. Esa deformidad no es por un mes, también es de años, 30 años, 20, 30 años ya van a ver eso. Pero se nota, a los 10 ya hay un poquito ya, 15 ya está empezando la joroba, ya está empezando por aquí, por allá. Pero a los 30 ya está así. ¿Sí que quieres preguntar más? ¿Se podría contrarrestar tal vez con, o sea, obviamente si el paciente tiene que tomar corticoides porque tiene su enfermedad y no hay otra opción? No hay otra. No sé, con mayor ingesta de proteína o administrándole el No, o es que las proteínas, el cortisol tiene un globulin específico para el cortisol. No hay, tienes miles de millones de proteínas, todo lo que comemos es proteína, no se puede, no hay. Entonces lo único que tienes que hacer es usar lo mínimo de corticoides y tratar de usar otros medicamentos que, digamos, puedan suplir ese problema. ¿Ya? Vamos a ver. Doctor, si a los 10 años ya empieza a dejar los corticoides, ¿ya no tiene efecto o sí va a tener efecto? Sí, ¿qué le dijiste? Si a los 10 años de tomar corticoides ya no tiene dejarlo, Sí. ¿aún va a tener ese efecto? No, ya no, porque el efecto es en tanto lo usa. Dejan de usar, no es regresión. O sea, no hay, tendría que ser liposucción, no. Si se ha deformado, hay que. Y si no se ha deformado, hay que. ¿Ya? Sigamos adelante. El ACTH, bueno, la regulación es
es un feedback negativo. Fíjense, el feedback, entiendan por favor, lo ultimito es esto. Cuando hay la CTH estimula el cortisol se secreta y el cortisol excedental normalmente, en ustedes, en mí, gracias a Dios, va a ir a inhibir a la misma hipófisis y al hipotálamo la mayor secreción de estimulante, el CDH y el ACTH. Entonces hay un feedback negativo y eso es lo que produce que ninguno de ustedes tenga un exceso de cortisol. Por eso su cortisol está normal. Ustedes dicen de mí, gloria a Dios, estoy bien, gracias a Dios, pero no siempre es así. Fíjense, estas son las consecuencias de un estrés permanente, ¿no? Fíjense, hay resistencia a la insulina, hay grasa abdominal, retención de líquidos, y hay inmunosupresión, va a haber alergia, enfermedad inmunológica, osteoporosis, porque el corticoide va a inhibir la formación de un hueso sano, las defensas van a disminuir, va a estar inmunodeprimido, la masa muscular va a disminuir, es catabolismo muscular, no va a aumentar de tamaño muscular, ¿no es cierto? Y todo eso va a provocar una persona que está totalmente. Lo peor de todo esto, ya eso es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos hace mucho, han sacado ya libros, no pueden totalmente, por eso es que no lo están incluyendo, pero cada vez es más del neuro, de que están viendo una relación entre la secreción exagerada de cortisol y las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, ¿no? Esas personas que tienen Alzheimer, Parkinson, etcétera, están relacionando con el cortisol. Tengan muy en cuenta esto porque vamos a avanzar el día viernes, diabetes, o sea, páncreas, y ahí vamos a ver un método, igual también rapidito, que puede solucionar este problema, ¿ya? Pero fíjense, esto es lo que ellos divulgan, atiendan por favor, este truquito les he traído. Fíjense, en el anterior, aquí había feedback, ¿cierto? La hipercortisolemia inhibe a la secreción de mayor ACTH, inhibe TRH en el hipotálamo. Entonces, hay una regulación para que no haya mucho cortisol. Entonces, el exceso de cortisol aquí inhibe. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene estrés continuo? Fíjense, en el estrés continuo, síganme con el cursor, el hipotálamo secreta, bueno, el CRH, la hipófisis ACTH y la corteza adrenal secreta cortisol. El cortisol aumenta, ¿no es cierto? Y inhibe, ¿no? A nivel hipotalámico, en la hipófisis y en la misma glándula. Pero se ha visto que cuando hay hipercortisolemia, va a aumentar la corteza, ¿no? Va a aumentar la corteza, o sea, hay mayor formación, la corteza adrenal, donde se forma el cortisol, aumenta su grosor. ¿Por qué? Porque hay una adaptación del cuerpo, usa más cortisol, entonces produce más secreción, aumenta el grosor de la corteza superior. Y por otra parte, lo peor, va a inhibir en las neuronas del cerebro. Aquí han puesto el hipocampo solamente porque hayan demostrado que hay disminución del hipocampo, hay el BDNF reducido y la neurogénesis reducida. ¿Qué quiere decir BDNF? Es una neurotrofina que hemos visto ya en la plasticidad neuronal que ayuda a la proliferación, diferenciación y supervivencia de las neuronas. Si hay disminución, puede haber Alzheimer. Ellos han visto una relación de una disminución del BDNF y Alzheimer. Disminución de BDNF y Parkinson. Entonces, fíjense, el origen, ¿dónde estaría? Estaría aquí, ¿no? En el estrés. El estrés estimula esto, estimula el exceso inhibe el cortisol, una retroalimentación negativa va a inhibir al hipotálamo, va a inhibir a la hipófisis, pero también va a ir a inhibir ¿qué? La formación de BDNF. Entonces inhibe todo, hasta el BDNF. Al inhibir el BDNF, entonces hay una neurogénesis reducida, una plasticidad neuronal reducida
y hay problemas de enfermedades neurodegenerativas. Como les digo, esto todavía están que sí, que no, pero ya hay libros escritos de esto que efectivamente sucede así. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué pasa si los niveles de cortisol son bajos? Si son bajos, ¿qué va a pasar? Ahorita dime cómo que hemos avanzado. O sea, no se va a producir nada de eso, pero si son menor, Si son bajos, el cortisol está bajo, ¿qué va a pasar? Viendo lo que hemos avanzado. Eso es otra enfermedad. ¿La glucosa cómo va a estar? va a estar elevada. No. No va a estar baja. Baja. Hipoglucemia. Vas a enojarte, igual no aumenta. Está todo el tiempo con sueño porque no hay energía. La presión cómo va a estar? Baja igual. Baja, porque el cortisol tiene un efecto mineralocorticoideo. Entonces aumenta la sangre, ya no Inflamación baja también. la presión arterial. Aquí en el cerebro, ¿no? Va a haber una alteración también por el cortisol. Ya no se protege la neurona. Miren, ustedes van, eso se llama enfermedad de Addison. Tampoco es infrecuente. Bien tristemente en nuestra aquí en Santa Cruz, estas enfermedades lo van a ver. Lo de bueno es de que, digamos, sepan reconocer el cortisol como una hormona que nos puede hacer mucho favor, pero también tenemos que manejarlo con pinzas porque el corticoide ya no es cortisol natural y provoca alteraciones que nos pueden hacer daño a la sangre. ¿Ya? Esto es lo poquito que hemos avanzado. El día viernes vamos a avanzar en páncreas endócrino y junto con la primera lección que es, hemos avanzado hipófisis, ¿no? Todo lo que es la primera parte, esas tres, vamos a dar el lunes un pequeño repasito. Será pues 10 preguntas, pues no creo que más, tal vez 20, no sé. Y ahí lo único que tienen que hacer es aumentar su promedio. Si me saca Camila, me viene con 60 y si que lo voy a excomulgar, Camila me tiene que dar con 100, María José con 100, China con 100. Estos individuos, Cáceres, no nada de 100, 120. O sea que por favor, no puede haber ningún aplazado pues, el día lunes, porque es bonito, poquito, y les voy a pasar todo el doctrino que les doy, no solamente eso, pero necesito mandar porque si no se van a aplazar con para tiroides, fósforo, calcio, es bien implicado la cosa, ¿ya? Entonces, el día viernes nos vemos aquí, vamos a avanzar nuestra clase, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Me perdí un momento. Después de la. Cállese, por favor. Después de la una reconcentración de cortisol y la inhibición del hipotálamo, ¿puede seguir la producción de cortisol o no? A ver, Gabriela, dime, no escucho bien lo que me ha preguntado. ¿Qué dice? Que después de que se inhibe el hipotálamo, puede seguir la producción de cortisol o no? Si se inhibe el hipotálamo, se va a producir el cortisol más. No, pues si el hipotálamo está más, va a haber producción de no, porque es necesario la hormona liberadora del hipotálamo. Si no hay hormona liberadora, no hay, pero para eso son personas que tienen tumor y eso ya muerta. No hay